Antes de que el mundo perdiera a Patrick Swayze, la adorada estrella descorrió la brillante fachada de Dirty Dancing para revelar una verdad para la que pocos estaban preparados. Debajo del romance y la legendaria coreografía se escondían amargos enfrentamientos, demonios personales y un ambiente de presión que le llevó al borde del abismo. Ella te enseñó a bailar. Sí, me enseñó lo que significa la disciplina, que no puedes esperar que te sirvan las cosas en bandeja de plata, que tienes que trabajar para conseguirlas. Las lesiones se ocultaron, los ánimos se caldearon y no todos salieron ilesos. Durante años, el plató fue mitificado como una escapada de ensueño. Pero las últimas palabras de Swayze exponían una realidad mucho más oscura. Es hora de escuchar su verdad. Corramos la cortina. El indomable viaje de Patrick Swayze. Algunas vidas no empiezan, sino que estallan. La vida de Patrick Swayze no se forjó suavemente con tiempo y herramientas. Estalló en ritmo, luz y feroces expectativas, mucho antes de los carteles de cine, antes del icónico contoneo de caderas en una cabaña junto a un lago. Existía Houston, Texas. 18 de agosto de 1952. Nació un niño de una mujer que gobernaba un estudio de danza como un reino de movimiento. Patsy Swayze no se limitaba a enseñar danza, esculpía guerreros de música y músculo. Patrick no se salvó, como su hijo, no se le entregó un camino suave, fue arrojado a él. Desde el momento en que pudo ponerse de pie, estuvo entrenando ballet, jazz e incluso patinaje artístico, mientras otros niños jugaban al béisbol. Patrick hacía piruetas. Mientras otros chicos aprendían a tirar a canasta, él aprendía a saltar, pero no lo confundas con fragilidad. Tenía fuego. Y puños. Y furia. En la escuela, jugaba al fútbol con la misma intensidad que ponía sobre el escenario. Soñaba con becas universitarias y touchdowns. Ese sueño se derrumbó el día en que su rodilla se quebró bajo el peso de un placaje que lo silenció todo. Para la mayoría, habría sido un punto y aparte. Para Patrick, fue una redirección. Nunca lo dijo en voz alta, pero en su interior, sabía que no estaba destinado a perseguir lo normal. Su mundo se inclinaba hacia otra cosa, algo menos ordinario, algo más duro. Mientras sus compañeros se peleaban con el álgebra y la elección de universidad, Patrick entraba en los estudios de artes marciales, lanzaba patadas en un suspiro y practicaba pliegues de ballet en el siguiente. Era rabia, confusión, ambición, todo chocando. Él lo llamaba su ira autodespreciativa. Otros lo llamaban concentración, pero ni siquiera él sabía aún lo que era. En 1972, con la rodilla reconstruida y un futuro incierto, se subió a un autobús que lo llevó lejos de las calurosas aceras de Houston. Destino, la ciudad de Nueva York. Allí, en el frío silencio de las salas de ensayo, los estudios de Jeffrey y Harkness Bala lo despojaron de todo y lo reconstruyeron con dolor, sudor y brillantez. A los instructores no les importaba su apellido. No les importaban sus sueños rotos, solo les importaba el fuego de sus pies, y él les dio eso. Hubo un momento, susurrado en los círculos de artistas, que podría haberlo cambiado todo. El coreógrafo Ali Erfaud imaginó una pareja de baile entre Swayze y el legendario Mikhail Baryshnikov. Patrick estaba destinado a ascender con las estrellas, hasta que esa rodilla, de nuevo, le traicionó. La cirugía de reconstrucción hizo añicos ese sueño, pero no al hombre. Lo que habría roto a otro simplemente hizo que Patrick volviera a cambiar de camino, esta vez hacia algo más peligroso. El escenario, luego la pantalla. Sus primeras actuaciones fueron tranquilas, incluso cursis. Bailó para Disney. Apareció en Grease en Broadway, vistiendo el cuero de Danny Zuko en otro foco prestado, pero él era el dueño. Siempre, el público se inclinó hacia adelante. Algo en él era diferente, no pulido, sino crudo, sin disculpas, humano. Hollywood se dio cuenta. En 1979, se deslizó entre las luces parpadeantes del cine con Scattertown, Estados Unidos, una película de patinaje sobre ruedas empapada de música disco que pocos recordarían, pero su presencia no era tan fácil de olvidar. Y cuando parecía que iba a desaparecer en el humeante fondo del interminable carrusel de castings de Hollywood, llegó la década de 1980, y con ella, una serie de papeles que pusieron a prueba no solo su talento, sino también su alma. Entrenador de marines en valor poco común. El líder de una banda en Los Renegados. Un soldado moribundo en un único y devastador episodio de más. Ninguno de ellos le llevó al estrellato. Todavía no, pero construyeron algo más. Tensión. Suspense. Patrick Swayze rondaba la grandeza, pero no llegaba a tocarla. Todavía no. Porque la grandeza no llama a la puerta.
Se estrella. Y en pocos años, llegaría con un último ascensor, una canción sensual y una mujer a la que nadie arrincona. Pero, ¿y si el camino de Patrick Swayze hacia la grandeza se redujera a un ascensor, una película y un momento decisivo? Permanezca atento, una esquina propia. Pero cuando la grandeza finalmente llegó a Patrick Swayze, no lo hizo amablemente. Se coló por la puerta en un borrón de caderas, desamor y calor. Llegó en forma de una película en la que ningún estudio creía. Dirty Dancing estaba destinada a ser una película rápida, un relleno para las estanterías, no una leyenda. El presupuesto era pequeño, las expectativas aún menores. Sin embargo, algo en ese guión, en ese mundo de bailes prohibidos y secretos de verano, encendió una mecha en el interior de Patrick que nadie pudo apagar. Se convirtió en Johnny Castle, melancólico, magnético y ardiente de intensidad. Pero no solo interpretaba a Johnny, él era Johnny. La fuerza silenciosa. La cruda sensualidad. El dolor de alguien que intenta ser importante en un mundo que no deja de recordarle que no lo es. Llevó el papel con el peso de su propio pasado. La disciplina del ballet, los moratones del rechazo, la rodilla que nunca le perdonó del todo. Cada elevación, cada mirada, cada paso con Jennifer Grey era más que una coreografía, era memoria. Y cuando la ya icónica frase, "Nobody puts baby in a corner", escapó de sus labios. No era solo un momento del guión. Fue una declaración, para Johnny, para Patrick, para todos los artistas que habían pasado desapercibidos. El público no se limitó a ver la película, la devoraron. Los cines zumbaban, los vídeos volaron de las estanterías, y una canción que Swayze había coescrito años antes, "Says Like the Wind", se convirtió de repente en un éxito entre los 10 primeros. Las emisoras de radio la ponían en bucle, los fans memorizaban la letra. El chico de Houston, que antes soñaba con becas y patines, ahora dominaba las ondas y las pantallas. Pero Patrick nunca dejó de moverse, no se subió a la ola, persiguió la siguiente. En 1990, dio un giro brusco y se alejó de la danza para adentrarse en el etéreo reino del amor y la pérdida. Ghost no era solo una película, fue una experiencia. Tocaba algo antiguo y doloroso, el miedo a la muerte, la garra del amor. La esperanza de que algo sobreviva. Como Sam Wheat, Patrick era tierno, trágico e inolvidable. Frente a Demi Moore y Whoopi Goldberg, interpretó a un hombre ya muerto. Desesperado por proteger a la mujer que amaba, la famosa escena de la alfarería quedó grabada en la cultura pop para siempre. Por segunda vez, fue nominado a un Globo de Oro. Pero más que premios, Ghost le dio algo diferente, validación. No era un prodigio de una sola película. No era solo un bailarín. Podía hacer que la gente creyera en lo invisible. Un año más tarde, se zambulló en Point Break, dando rienda suelta a su alter ego buscador de emociones. En el papel de Body, el criminal zen surfista, Patrick hizo paracaidismo, escenas de surf y discursos salvajes que mezclaban filosofía y adrenalina. No actuaba sin miedo, era intrépido. Muchas de las acrobacias fueron suyas. Ese mismo año, la revista People lo nombró el hombre vivo más sexy, sellando así su estatus de leyenda de Hollywood. Pero Patrick nunca llevó la fama con comodidad. No estaba hecho para alfombras rojas y entrevistas ensayadas. Estaba hecho para el trabajo, para los retos, para la profundidad. Así que, naturalmente, hacía así cuando todo el mundo esperaba que hiciera SAG. En 1995, sorprendió a fans y críticos interpretando a una drag queen en To Wong Fu. Gracias por todo, Julie Newmar. El maquillaje, los vestidos, los tacones. Nada de eso atenuó su luz. En todo caso, la hizo brillar más. Abordó el papel de vida boheme con tanta dignidad, humor y corazón que rompió estereotipos. No se burló, él honró, y el público lo notó. Luego vino el dolor. En 1997, durante el rodaje de Cartas de un asesino, sobrevino la tragedia. Un accidente a caballo le rompió las 2 piernas y le desgarró 4 tendones del hombro. El rodaje se detuvo, la recuperación fue brutal, y los murmullos crecieron. ¿Ha terminado? Pero Patrick no se retiró, regresó. Se dedicó discretamente a películas más pequeñas, a papeles sinceros, e incluso produjo algunos proyectos con su mujer, Lisa Niemi, su compañera de toda la vida. Su ancla en todas las tormentas. En 2001, interpretó a un retorcido orador motivacional en Donnie Darko. Era extraño, oscuro, diferente a todo lo que había hecho antes, pero era real. Y volvió a demostrarlo, que no necesitaba un papel protagonista para dejar huella. Incluso a medida que envejecía,
Patrick Swayze seguía superando los límites. Actuó en musicales del West End, puso voz a películas de animación y, en 2009, luchó contra un cáncer de páncreas mientras protagonizaba La Bestia. Los médicos le advirtieron de que el dolor era constante, pero él interpretaba cada línea con fuego. Los críticos la calificaron como su mejor obra. Puede que tuvieran razón, porque esta vez, la lucha no fue solo en la pantalla. Estaba dentro de él. Aún así, se levantó, porque ni siquiera el destino pudo arrinconar a Patrick Swayze. Verdades sucias bajo la pista de baile, justo cuando parecía que el ritmo de la vida de Patrick Swayze se había asentado en una impresionante danza de fama, fuerza y éxito. Una vieja historia se agitaba bajo la superficie. Uno cosido no con coreografía, sino con tensión, arrepentimiento y cruda vulnerabilidad. Demos ahora un paso atrás en el tiempo para adentrarnos en los detalles del Dirty Dance. Corría el año 1987. Dirty Dancing llegó a los cines como un pulso que recorría las venas del cine, química chisporroteante, coreografía hipnótica y un final de cuento de hadas que parecía demasiado perfecto para no ser cierto. Patrick Swayze y Jennifer Grey ya no eran actores, eran iconos, pero la magia de la pantalla tenía otro latido entre bastidores. Uno que no se movía en armonía. Antes de que Johnny y Baby se miraran en la pista de baile, hubo otro plató, otra película y una historia incómoda. En Amanecer Rojo, un drama sobre la Guerra Fría estrenado años antes, Jennifer y Patrick habían chocado por primera vez, no en la pasión, sino en la incomodidad. Patrick, intenso y concentrado, se comportó con la misma férrea disciplina que aportaba a su formación en artes marciales y danza. Jennifer, todo corazón e instinto, trabajaba desde la emoción y la vulnerabilidad. Sus energías chocaron. Ninguna gran discusión, ninguna disputa pública, solo una fricción que nunca se calmó del todo. Así que cuando Jennifer se enteró de que él había sido elegido frente a ella en Dirty Dancing, su corazón se hundió. El recuerdo de aquella tensión volvió a la memoria. No era solo que no se llevaran bien, era que él la ponía nerviosa. Los productores, sin embargo, fueron inflexibles. Necesitaban a alguien que pudiera moverse como el fuego y llevar el peso del romance sobre sus hombros. Patrick era el único que encajaba. Sin embargo, antes de que rodara la primera cámara, ocurrió algo inesperado. Momentos antes de su prueba de pantalla, Patrick se llevó a Jennifer a un lado, no como Johnny Castle, sino como él mismo. Se había ido el exterior severo. En su lugar, la honestidad, cruda y estremecedora. Te quiero, y lo siento mucho. Y sé que no quieres que haga la película, recordó la actriz. Las paredes se vinieron abajo. Por primera vez, Jennifer vio al hombre que había detrás de la postura, y cuando se pusieron delante de la cámara, algo cambió, no solo entre ellos, sino en la sala. La tensión se volvió eléctrica. Lo que antes había amenazado con dividirles, ahora se fundía en una química que los productores reconocieron al instante como poco común. Aún así, el plató estaba lejos de ser un sueño. El rodaje en Carolina del Norte durante el implacable calor del verano convirtió incluso los días más básicos en pruebas de resistencia. Los trajes se pegaban a los cuerpos como tela mojada. Los ánimos se crispaban. Y Patrick, que ya tenía una rodilla dañada, se esforzó en una coreografía angustiosa, ocultando el dolor tras cada paso preciso. Se negó a que la lesión le frenara. Jennifer sintió la presión de otra manera. Como núcleo emocional de la película, soportó el peso de las expectativas. Pero fuera de cámara, nunca se relajó por completo. La energía de Patrick cambiaba constantemente. Compasión en un momento, hielo al siguiente. La vieja tensión no había desaparecido, simplemente había encontrado nuevas formas de expresarse. Incluso en las escenas más famosas de la película, el baile final, el ascensor épico, había conflicto bajo la gracia. Él exigía la perfección, ella temía fracasar. Juntos, caminaron por el filo de la navaja entre el rendimiento y la implosión, pero de alguna manera, justo antes de que el borde cediera, ofrecieron brillantez. Aunque Dirty Dancing convirtió a Patrick en un nombre muy conocido, pocos se dieron cuenta de lo rápido que estaba cambiando su mundo. Lejos de los focos, construía en silencio un imperio diferente. Le encantaban los motores que rugían y las ruedas que brillaban, los clásicos muscle cars americanos y las Harley Davidson que llenaban sus garajes privados. Pero no se trataba solo de imagen. Patrick era metódico, incluso en el éxito. Adquirió tierras en California y las convirtió en un santuario con establos y amplios cielos. Volar se convirtió en su nueva escapatoria. Compró su propio avión y obtuvo la licencia para volar solo. Detrás de la fama, él y su esposa,
Lisa. Construyeron una vida basada en sueños compartidos e inversiones inteligentes. No se limitaba a actuar en la pantalla, sino que se preparaba para la vida después de ella. Cada elección, cada reloj en su muñeca, cada escritura de propiedad, cada registro de vuelo, hablaban de un hombre consciente de que la fama era efímera. Pero el legado era una cuestión de diseño. Incluso dio el inusual paso de asegurar su salud y su carrera años antes de que a otros se les ocurriera hacerlo. No era paranoia. Fue previsión. Patrick siempre había sabido que la vida era frágil, pero, ¿y si las escapadas de Patrick fueran en realidad cálculos? ¿Y Dirty Dancing escondiera más tensión que romance? Quédate pegado a la pantalla. El fuego sin guión detrás de Dirty Dancing, pero justo cuando el fuego de la magia en pantalla empezaba a arder, la frágil pieza que había detrás del telón empezó a apagarse. Mientras Dirty Dancing pintaba un cuadro de química y pasión, el plató contaba otra historia. Un silencioso campo de batalla de métodos enfrentados, nervios a flor de piel y resentimiento creciente. La conexión emocional reavivada durante la prueba de pantalla entre Jennifer Grey y Patrick Swayze había sido genuina. Sí, pero no lo suficientemente fuerte como para borrar los fantasmas de viejos conflictos o suavizar las afiladas aristas de sus personalidades opuestas. Patrick Swayze, un bailarín de ballet de formación clásica con años de experiencia en la interpretación profesional, abordó el proyecto con un enfoque disciplinado. Cada movimiento, cada respiración, cada paso estaba calculado. La danza era su oficio, y la precisión era su lenguaje. Jennifer, en cambio, venía de un lugar instintivo. No se había formado en coreografía formal, su punto fuerte era la espontaneidad emocional, y su interpretación vivía en lo imprevisible. Esa diferencia, que antes era una fuente de contraste creativo, se convirtió rápidamente en una cuña. A medida que el rodaje se ponía en marcha en el verano de 1986 en Lake Lure, Carolina del Norte, las tensiones aumentaban con el calor. Patrick, siempre tan perfeccionista, se sentía cada vez más frustrado por la dificultad de Jennifer para adaptarse al ritmo y al juego de piernas. Aunque era conocido por su profesionalidad, su paciencia se agotaba con cada paso en falso. Jennifer, que ya luchaba contra la inseguridad, se echaba a reír nerviosa durante las escenas difíciles. Las repeticiones eran constantes, a veces docenas en un día. Lo que debería haber sido fluido se convirtió en una pesadez. Los miembros del equipo recuerdan momentos en los que la pareja se negaba a hablar entre tomas. Se miraban en silencio hasta que el director llamaba a la acción. Momento en el que los dos se transformaban en Johnny y Baby, pero no todo era actuación. Las emociones eran reales, hirviendo a fuego lento justo debajo de sus líneas y pasos. No era una mera actuación. Era un frágil acto de equilibrio entre el amor y el odio. Los ensayos eran tensos. Patrick, concentrado en perfeccionar la coreografía, corregía a menudo los movimientos de Jennifer. Para él, era un trabajo en equipo. A ella le parecía controlador, temía ser eclipsada, quería contribuir, no solo seguir. Con la producción en marcha, las emociones quedaron a un lado. Lo que surgió no fue armonía, sino un choque silencioso, la precisión del frente a la emoción de ella. La intensidad de Patrick a menudo se sentía abrumadora, y Jennifer, en lugar de desafiarla, se retraía. Irónicamente, esa misma tensión alimentó su química en pantalla. Cuando Baby se mostraba insegura con Johnny, a menudo era de verdad. Y aún así, en medio de la fricción, algo sorprendente sucedió. Hubo una escena que lo encarnó todo. La icónica elevación en el baile final. A estas alturas, la tensión entre Patrick y Jennifer había alcanzado su punto álgido. La coreografía era exigente. Había mucho en juego. La confianza de Jennifer en Patrick había sido puesta a prueba una y otra vez. Su cuerpo estaba cansado. Su espíritu crispado. Y sin embargo, por ese momento, solo ese, se abrieron paso. No fue limpio. No fue perfecto en el ensayo, pero cuando la cámara rodó, algo se alineó. La fuerza de Patrick calmó su miedo. La vulnerabilidad de Jennifer ablandó su filo. Ella corrió, saltó, y él la atrapó, no solo en el aire, sino en un fugaz y milagroso segundo de confianza. Se convirtió en el momento definitorio de Dirty Dancing, un símbolo tanto de rendición como de apoyo. Lo que nadie vio fue el caos que costó llegar hasta allí. El campo de minas emocional bajo la música, las batallas tácitas detrás de las sonrisas. No es de extrañar que la película haya calado tan hondo. Porque la verdad es que el amor, como el baile, no se trata de pasos perfectos. Se trata de caer y esperar que alguien esté ahí para vencerte, para atraparte. La tensión bajo el ascensor.
Pero justo cuando la magia cinematográfica de la película alcanzaba su punto álgido, lo que ocurría entre bastidores era de todo menos elegante. La frágil tregua entre Jennifer Grey y Patrick Swayze ya había empezado a deshacerse en el momento en que Dirty Dancing pasó de las salas de casting a la sala de rodaje. La tierna disculpa que una vez pareció salvar sus diferencias ahora parecía un eco lejano. Lo que quedó fue una tormenta de métodos enfrentados, egos heridos y una carrera contrarreloj. Puede que la cámara captara el calor y la intimidad, pero fuera de la pantalla, la relación entre los protagonistas era fría. Patrick Swayze era preciso hasta el hueso. Un disciplinado bailarín de ballet cuya carrera profesional le había enseñado que cada movimiento era una promesa, no una sugerencia. Jennifer, en cambio, se basaba en el instinto. Su talento provenía de un núcleo emocional, no de 8 cuentas y un juego de pies limpio. Quería tantear el papel, él quería estructura, su arte tiró en direcciones opuestas, y se notó. Los días de rodaje se alargaron mientras una toma tras otra se desmoronaban bajo el peso de interacciones incómodas. La intensidad de Patrick no encajaba bien con la frágil vulnerabilidad de Jennifer. Escenas que deberían haber terminado en unas pocas horas se extendieron hasta la noche. Daba pasos en falso, se reía nerviosa o se estremecía al contacto con él. Para ella, eran los nervios, para él, ineficiencia. Los miembros del equipo susurraban a menudo que apenas hablaban antes de las escenas y que apenas se miraban cuando el director daba la orden de cortar. Sin embargo, de alguna manera, cada gramo de su frustración fuera de la pantalla parecía explotar en electricidad. Cuando Jane regañó a Baby, la agudeza no estaba guionizada. Cuando Baby vacilaba en sus brazos, no era una actuación, era real. La tensión que el público amaba nacía de la incomodidad, no del deseo. El montaje de los ojos hambrientos fue una de las escenas más difíciles de rodar, con Jennifer ansiosa y risueña durante un momento que exigía intimidad y control. Patrick, frustrado por las repetidas risas de ella, lo veía como un sabotaje mientras que ella no podía evitarlo, pero el director Emil Ardolino mantuvo las cámaras rodando, y el momento, crudo y sin guión, se convirtió en uno de los más genuinos de la película. Sin embargo, la tensión que se había ido acumulando durante semanas se vio finalmente sometida a su prueba más exigente durante la escena del ascensor culminante de la película. El ascensor, inmortalizado en carteles, parodiado sin cesar y adorado por los fans, era mucho más que una floritura coreográfica, fue una prueba de confianza. Jennifer nunca había ensayado ese movimiento, su miedo a que la dejaran caer era profundo, y ningún tipo de entrenamiento pudo convencerla de que lo practicara con antelación. Swayze, obsesionado con la repetición y la perfección, no podía entender su vacilación. Se entrenaba para la exactitud, se apoyó en el sentimiento, toda la tripulación sabía que solo tenían una oportunidad. Había mucho en juego, las cámaras rodaban, Jennifer corrió. Patrick la atrapó, y en ese impresionante momento de vulnerabilidad y fuerza, se produjo el ascensor, solo una vez. Perfectamente, sin ensayos, y bajo el peso de toda la carga emocional que llevaban. Fue un momento de tensión, sostenido por la adrenalina y grabado para siempre, pero no todo se resolvió en ese último ascensor. Lo que Jennifer nunca reveló, al menos no en ese momento, fue la carga emocional que había detrás de la máscara. Algo ocurrió durante el rodaje, algo que llevó en silencio durante años. No se trataba de un taco perdido o de un compañero difícil. Se trataba de ser una mujer joven en un mundo de mucha presión, tratando de encontrar su voz en un espacio donde el control no siempre era compartido. Entre bastidores de Dirty Dancing no solo se contaba una historia romántica, era una batalla entre el instinto y la disciplina. Espontaneidad y estructura, miedo y confianza, y de alguna manera, de todas las grietas y conflictos, crearon algo atemporal. Pero, ¿y si ese icónico ascensor final enmascarara batallas más profundas? Luchas silenciosas que Jennifer y Patrick nunca llegaron a dejar atrás. No te despegues de la pantalla. Lo que Patrick Swayze reveló sobre la verdad detrás de Dirty Dancing. Y justo cuando los aplausos de Dirty Dancing resonaban en los cines de todo el mundo, Patrick Swayze empezó a contar en voz baja su versión de la historia, una verdad enterrada bajo la pulida perfección de la película y su brillante legado. Para el mundo, Patrick era una tormenta envuelta en gracia. Dominante, carismático y sin esfuerzo, pero detrás del telón, era algo más complejo. Lo que ocurría en el plató no era simplemente cine. Fue una batalla de confianza, un choque de estilos y una prueba de paciencia que le formó de un modo que pocos conocían. Patrick, moldeado por años de riguroso ballet y actuaciones sobre el escenario,
Llegó al plató de Dirty Dancing con grandes expectativas y un fuego profesional perfeccionado desde la infancia. Su madre, Patsy Swayze, era una feroz coreógrafa que le había enseñado a respetar la disciplina de la danza como si fuera una escritura sagrada. Todos sus movimientos eran fruto de la memoria muscular y la precisión emocional. Pero Dirty Dancing no era una película de baile tradicional, se trataba de química, calor y caos. Y el caos fue exactamente lo que consiguió. Desde el principio, Patrick supo que el papel de Johnny Castle pondría a prueba todo lo que le habían enseñado. Johnny no era refinado. No estaba pulido, real, crudo, con los pies en la tierra. Patrick tuvo que despojarse de la elegancia a la que estaba acostumbrado y dejarse llevar por el instinto. No fue fácil para un perfeccionista. La lucha por perder el control se complicó aún más debido a la impredecible energía que existía entre él y su compañera de reparto Jennifer Grey. Aunque su química en la pantalla chisporroteaba, Swayze no pretendía que las cosas fueran perfectas entre bastidores. Años después del estreno de la película, admitió en entrevistas que a menudo se sentía frustrado por el proceso emocional de Jennifer. Se reía cuando se ponía nerviosa, a veces incontrolablemente, y Patrick, concentrado en hacer bien la escena, no siempre entendía esa vulnerabilidad. Más tarde confesó que la infame escena en la que Johnny pasa la mano por el brazo de Baby, provocando que ella rompa a reír, no estaba en absoluto guionizada, estaba molesto, ella no podía parar de reír. Pero, de algún modo, el momento funcionó, el director lo dejó, se convirtió en un icono. Entonces llegó el levantamiento, el momento que hizo historia en el cine. Lo que los fans nunca supieron es que Jennifer se negó a ensayarlo. Estaba aterrorizada. Y ningún tipo de persuasión por parte de Patrick podría cambiar eso. Para una bailarina entrenada para creer en la repetición y el control muscular, su miedo parecía un obstáculo personal. Pero el día del rodaje, no quedaba tiempo. La cámara rodó, ella corrió, él la atrapó. ¿Y el resultado? Un milagro impecable en una sola toma. Pero detrás de ese salto había una montaña de tensión y una guerra silenciosa entre el control y la rendición. Patrick dijo a menudo más tarde que la danza, como la actuación, era una cuestión de confianza. Y en ese último ascensor, Jennifer finalmente confió en él. Ese único momento, crudo, sin ensayar, desgarrador, capturó todo lo que la película representaba, la vulnerabilidad. Riesgo, magia, fuera del plató. Swayze luchaba contra su propio diálogo interior. Quería que cada movimiento importara, que cada golpe diera en el blanco. No solo quería quedar bien, quería sentir algo y hacer que el público lo sintiera también. Habla con cariño del director Kenny Ortega, que le enseñó a relajarse en el personaje de Johnny Castle, a dejar de lado la interpretación y simplemente ser. Ese cambio modificó su forma de abordar todos los papeles posteriores. De repente, no se trataba de conseguir el papel perfecto. Se trataba de mostrar las grietas de la armadura. En sus memorias y entrevistas posteriores, Patrick nunca se pintó a sí mismo como el héroe de la historia de Dirty Dancing. Admitió sus defectos, su impaciencia, su dificultad para dejarse llevar. Pero también reveló que, por debajo de la fricción, había un profundo respeto por Jennifer. Ella aportaba espontaneidad, él aportaba estructura. Juntos, construyeron algo desordenado, hermoso y duradero. Y eso es lo que Dirty Dancing fue realmente. No solo una película sobre el amor, sino un baile de la vida real entre dos personas que no siempre iban a compás, pero que de algún modo crearon un ritmo que nadie podría olvidar jamás. Pero, ¿y si la mayor historia de amor de Patrick Swayze no estuviera en la pantalla, sino que comenzara en un estudio de baile mucho antes de que la fama lo encontrara? Stay Glued, la verdadera historia de amor de Patrick Swayze y el legado que dejó tras de sí, pero más allá de los focos de Dirty Dancing, donde los corazones se alzaban y las líneas se difuminaban entre la ficción y los sentimientos. La historia de amor más verdadera de la vida de Patrick Swayze se desarrollaba lejos de las cámaras. Mucho antes de convertirse en el hombre más importante de América, Patrick ya había encontrado a su mujer. Se llamaba Lisa Nini, una compañera bailarina, callada en el candelero, pero feroz en la devoción. La primera vez que se cruzaron fue en Houston, en 1970. Él tenía 18 años. Ya daba pasos agigantados, ya perseguía sueños. Ella solo tenía 14 años y estudiaba en la escuela de ballet de su madre. Lo que empezó en silencio se convirtió poco a poco en un vínculo que sobreviviría a la fama, al dolor e incluso al tiempo. En 1975 ya estaban casados, no solo como marido y mujer, sino como almas gemelas creativas. Lisa no solo estaba detrás de Patrick, sino a su lado,
Bailaron juntos, rodaron juntos, crearon empresas, compraron caballos, pilotaron aviones y escribieron sus propios guiones, dentro y fuera de la pantalla. En Hollywood, su amor era una anomalía. Sin escándalos, sin distracciones, solo dos personas que se eligen el uno al otro cada día, mientras el mundo murmuraba sobre la conexión eléctrica entre Patrick y Jennifer Grey, especialmente durante el frenesí del estreno de Dirty Dancing en 1987. Lisa seguía siendo su centro, nunca se dejó influir por los rumores. Ella es mi hogar, dijo una vez. Era el tipo de amor que no necesitaba titulares, simplemente perduraba. Pero incluso los cuentos de hadas tienen sombras. En los años 90, el mundo de Patrick se vio sacudido por una pérdida personal. En 1994, su padre Jesse falleció. 2 años después, su hermana Vicky murió autolesionada. El doble golpe le sumió en una espiral y, durante un tiempo, el alcohol se convirtió en su vía de escape. El hombre conocido por su fuerza y disciplina se desmoronó. Pero Lisa, siempre firme, le apartó del borde. Lo único que faltaba en su historia era un hijo. Patrick había anhelado en silencio ser padre. Hubo rumores de un aborto espontáneo al principio de su matrimonio, un dolor que ninguno de los dos confirmó, pero cada vez que surgía la pregunta en las entrevistas, Patrick hacía una pausa, con la voz entrecortada. Estaba claro, algunas heridas son demasiado profundas para las palabras. Entonces llegó el diagnóstico. En 2008 le dijeron que tenía cáncer de páncreas en estadio 4. Las probabilidades eran brutales, pero Patrick lo afrontó como hacía con todo, de frente. Incluso cuando la enfermedad se extendía, él seguía trabajando, rodando la serie de televisión La Bestia, mientras se sometía al tratamiento. Lisa estuvo en cada visita al médico, en cada noche de insomnio, a cada paso, se convertía en su enfermera, su consuelo, su guerrera silenciosa. Patrick falleció el 14 de septiembre de 2009 en Los Ángeles. Tenía 57 años, pero en los meses anteriores a su muerte, encontró la paz en las pequeñas cosas. Sentado junto a la ventana de su rancho de Nuevo México, viendo pasar el viento entre los árboles, a veces escribiendo poesía, siempre con Lisa cerca, sus últimas palabras a un amigo fueron sencillas: Lisa fue mi milagro. Nunca volvió a casarse, y aunque el mundo recuerda a Johnny y al bebé, Lisa recuerda al hombre que bailó con ella durante décadas, a través del dolor y la celebración, a través del silencio y la tormenta. Al final, Patrick Swayze no solo dejó atrás el cine o la fama. Dejó tras de sí un amor tan genuino que incluso sus actuaciones más icónicas parecían ecos de algo real. Pero, ¿qué crees que definió realmente a Patrick Swayze? ¿Su romance en la pantalla o el amor tranquilo e inquebrantable que compartió fuera de ella con Lisa? Nos gustaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte.